Más, por favor, silenciamos el micrófono. Buenas noches, hoy estamos acá reunidos para realizar el video de la materia de psicopatología. Los integrantes del grupo son Elizabeth Castañeda Páez, Javier Montero Flores, Say Antonio Martínez Navarro y Claudia Marcela Gamero. Vamos a empezar con el análisis de las tres películas y empezamos con Mente Brillante a cargo de Elizabeth Castañeda. Sí, muy buenas noches, Claudia. Bueno, voy a exponer el tema de Una mente brillante. El protagonista es John Nash, quien es un matemático de Estados Unidos que gana un premio Nobel de Economía en 1994. John padece de esquizofrenia, la cual le genera múltiples problemas. Dentro de ellos le causa delirios y eso lo llevan a visualizar personas en su mente. Por ejemplo, él ve a su amigo y compañero Charlie, quien vive con él. También ve a Marcy, una niña que le inspira ternura y amor. Y por otro lado está Parker, su jefe, quien le hace trabajar para el Departamento de Defensa, descifrando códigos enemigos. Todos esos personajes son falsos, pero él los ve con una convicción total. Además, también tiene trastornos del lenguaje, que le hace, lo cual demuestra dificultad para expresar emociones, lenguaje desordenado, presenta ecolalia, que es repetición de palabras, aparecen y desaparecen. En la parte del pensamiento también tiene trastorno del pensamiento que lo lleva a que aparezcan y desaparezcan imágenes en su mente. Y para él, eso hace que para él sea imposible la comunicación con el mundo externo. Una de las escenas que visualizan la esquizofrenia es cuando, por ejemplo, la niña Marcy está en el parque correteando en medio de las palomas y las palomas se quedan inmóviles. Eso quiere decir que es todo producto de su imaginación y de la mente enferma por la esquizofrenia que él padece. Es todo por el momento. Le doy paso a mi compañero Javier. Javier no tiene audio. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, a mí me corresponde hacer el análisis psicológico sobre la película Spider, cuyo director es David Cronenberg. Podemos ver que el protagonista de la película es un niño que tiene problemas en cuanto a su conducta. Tenía conductas muy extrañas de encerrarse en la habitación, hacer telarañas, envolverse en papel, buscaba estar siempre solo. Ya cuando él crece, el trastorno de la esquizofrenia le afecta la parte cognitiva, empieza a afectarle bastante la parte cognitiva y entonces empieza él con delirios en los cuales él vio cómo su padre mató a su madre. Y entonces él busca vengarse del padre matándole el amante, que era una prostituta. Cuando él mata a su madre, cuando mata a la prostituta o al amante de su padre, se da cuenta que era su propia madre. Entonces él termina en un sanatorio, va a un sanatorio y su mente era muy dispersa. Su mente era muy dispersa, su mente era muy inestable, iba de lado a lado. Venía de su niñez, volvía a donde estaba, no podía concentrarse. Cuando en los ratos de ocio le ponían a llenar rompecabezas, no podía, no era capaz porque venía sus momentos de delirios. El lenguaje también tenía síntomas de alogia, que es ausencia o disminución del lenguaje espontáneo y pobreza del contenido. También tenía brailalia, que se nota en su lentitud anormal cuando articulaba las palabras, igual que soliloquios.
Los soliloquios es que hablaba con frecuencia, hablaba solo. Entonces, y él mostraba muy evidentes, eran los síntomas negativos, los síntomas positivos y los síntomas negativos. En los síntomas positivos tenía un grave deterioro cognitivo, tenía alogia, soliloquios, un lenguaje verborreico, no se le entendía hablar, hablaba mucho para decir algo, expresaba mucho. Y los síntomas positivos eran alucinaciones, delirios y conductas extrañas. Bueno, ahora mis compañeros ahí. Bueno, buenas noches para todos. A continuación, yo les vengo a dar un breve, tanto resumen, tanto psicológico y demás, de lo que tiene que ver con la película El Castor. Una película protagonizada por Mel Gibson, donde su papel principal era de Walter, un empresario muy influyente en la sociedad, en una empresa de juguetes, en donde a través del tiempo y los diferentes problemas que había enfrentado, llegó a caer a una baja depresión constante, tanto así que ya dejó de ir a su empresa, pasó de ser de un gran empresario a ser una persona que ya producía inquietudes, miedo y una serie de sentimientos hacia sus empleados. Este miedo se trasladó a la familia de Walter Black, ocasionando desunión por parte de su hijo mayor, el cual vio el ejemplo de su padre y él tenía miedo a padecer lo que su papá estaba sintiendo en este momento. Por lo tanto, había un rechazo constante hacia él. Eso ocasionaba en el señor Walter un pensamiento más inestable, toda vez que él pensaba que entre más presentaba estos episodios en su hogar, más se iba a alejar de una forma pues que él no quería, porque se iba a alejar siendo el ejemplo malo, no solamente para su hogar, sino para su familia. Su pensamiento viene de un lado para otro, es irrelevante, presenta alucinaciones, presenta una serie de problemas auditivos, escucha y huele, percibe ciertos olores que no tienen al caso, cae en el alcoholismo, toda vez que viene de unas etapas de depresión, y él se aferra y se amarra a esa situación para poder como tratar de sobrellevar el caso. Hay un momento de esta historia donde él encuentra una marioneta, que es un castor, es un títere, y él, en un momento de desesperación, cuando va a recurrir al suicidio, observa la marioneta, introduce la mano en ella y empieza a hablar con esa marioneta. Es ahí donde él toma esa marioneta como una especie de terapia, donde él se puede hablar y expresar a los demás de una forma franca, sincera. Él cree que retoma nuevamente el control, pero a través de la forma que se expresa con la marioneta. Entonces, el 80% de la manera de expresión de esta película lo manejamos también por la expresión no corporal, porque la marioneta hace prácticamente toda la película. Es una marioneta que está ahí constantemente en repetición y hablando y dando consejos y demás. Perdón, vuelve a tomar el control de su empresa, pero a través de una doble personalidad, a través de una doble vida, porque él sin la marioneta no es nada. Sí, él se quita la marioneta y vuelve a ser esa persona deprimida, vuelve otra vez al alcohol, entonces retoma la marioneta y vuelve otra vez al control. Trata de recobrar su vida, pero se da cuenta que está tan ligado a la marioneta que no es posible. Entonces ya se presenta otro trastorno de identidad disociativo, que ya está aferrado como tal a la marioneta. Entonces él al final, para poder tratar de librarse, decide cortar su brazo para poder erradicar de primera mano, por decirlo así, este problema. A él realizar este corte en su brazo izquierdo, logra desprenderse emocionalmente de esa marioneta, como si esa parte del cuerpo de él hubiera fallecido, y él mismo resucita nuevamente, él lo menciona, resucita en su vida, en su contorno, y retoma nuevamente su vida antes de llevar esos episodios de alteraciones mentales.
Este es el resumen en cuanto a lo que tiene que ver con las partes de pensamiento, lenguaje y alteración de la película El Castor. A continuación, le dejo con la compañera Marcela para que nos ayude con las conclusiones. Buenas noches. Como hablaron cada uno de mis compañeros de las películas que observamos, vimos los diferentes trastornos en cuanto al pensamiento y el lenguaje. Eh, Como ellos lo mencionaron, se encontraron trastornos como la esquizofrenia, la depresión, la alteración de la personalidad, que son muy importantes para resaltar. Estas películas nos muestran claramente ese tipo de trastornos, también el problema del lenguaje que se vio representado en cada película. Tenemos que tener siempre presentes que los trastornos del pensamiento son alteraciones psicológicas, cuyo principal síntoma es la alteración de las cogniciones del sujeto y que dichas alteraciones tienen como consecuencia una difusión en la comunicación. Por eso altera también en la parte del lenguaje. El pensamiento es conocido por medio de su expresión oral y escrita y por la observación del comportamiento del lenguaje del individuo. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buena exposición. Feliz noche. Gracias.